CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 830, la depresión de Jonás. Para iniciar escuchemos Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Doctor, pues continuamos con la serie muy interesante sobre el tema de la depresión, agradeciendo primero que nada a John Hunt y todo su amable equipo de colaboradores, de quienes hemos recibido muchos artículos y notas que empapan, enriquecen desde la perspectiva médica y también espiritual este tema tan relevante como lo es el de la depresión. Y pues también queremos agradecer a aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo visión2020internacional@msn.com. Gracias por sus comentarios y realmente nos entusiasma siempre recibirlos. Doctor, pues continuando con la temática, ya hablábamos acerca de que la depresión es un mal muy generalizado. Muchas veces creemos que la gente que es espiritual, que la gente que tiene una experiencia con Dios, que ha nacido de nuevo, como dice la Escritura, está muy lejos de la depresión. Sin embargo, vamos a encontrar en la Biblia personajes que llegaron a ser como inclusive profetas de Dios que experimentaron la depresión. El mismo Jesucristo, acuérdate en el monte, en el Getsemaní. Sí. En el huerto del Getsemaní dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. O sea, él estaba pasando por una situación de angustia tremenda. Y si lo pasó nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros no estamos exentos. Todo mundo va a pasar en un momento dado por una depresión. Ahora, aquí el punto es si vamos a pasar o no. Sí, lo vamos a pasar, es cómo lo vamos a pasar. Y ahí en los programas anteriores hemos hablado de que necesitamos buscar ayuda. Necesitamos ocuparnos, necesitamos a encontrar a alguien en quien podamos abrir nuestro corazón, porque si no lo queremos hacer, entonces nos sumimos en nuestra depresión. Uno de los casos bíblicos también es el de el profeta Elías. Ándale. Que llega a tener una gran victoria espiritual y a las pocas horas está queriendo morirse. Sí, empezó a huir, correr y esconderse a ver dónde. Y es increíble cómo Dios le habló de una manera, dice que fue en el silbo apacible y delicado. Así es. No con gritos, no con temblores, no con huracanes, en una voz apacible, y pudo captar la atención de Elías y lo levantó. Ve a hacer esto y esto y esto y esto otro. Y lo fue y lo hizo. Sí. Y salió de su depresión. Pero todos vamos a pasar algún día. Vamos a estar deprimidos, pero ya te digo, aquí la clave es no estar deprimidos. La clave es cómo vamos a pasar esos momentos. Otro de los personajes bíblicos que llegan a enfrentar cara a cara con la depresión, pues es Jonás. Jonás, que es muy peculiar. Se trata de un personaje que es el profeta de Israel, que escucha la voz de Dios y la comunica al pueblo, pero nos describe
la Biblia su historia. Y es una historia peculiar porque aunque era profeta y era un hombre de Dios, también era un hombre desobediente. Yo le llamo un misionero reacio. Dios lo mandó a Nínive, ve a predicarle a esos paganos que se van a perder y que se arrepientan para que no les destruya. Y él pues no sé, sería racista, no sé, dijo, yo no quiero ir ahí. Y no fue. En el caso de él encontramos, sí, una desobediencia fragante porque pues recibe una instrucción y no la quiere acatar. Pero además estamos viendo que era un hombre que tenía convicciones cerradas porque pues en efecto él tenía a la gente de Nínive en un bajo concepto. Básicamente lo que recibe de Dios es la instrucción de ir y predicar a Nínive. Para que se arrepientan y no sean destruidos, y eso no le gustó a él. No, él estaba dispuesto a que fueran destruidos sin ningún problema. Que les cayera un rayo del cielo y los desapareciera a todos. El libro de Jonás en la Biblia es muy pequeño, son 4 capítulos. Así es. Y en el primero de ellos nos cuenta la aventura de la desobediencia. Cuando Jonás recibe la instrucción de ir a Nínive, pues decide no hacerlo, pero no solamente eso, sino que comienza a dar pasos para desobedecer. Y lo que hace es que sale de su casa y toma un barco exactamente para el sentido opuesto. Él va a Tarsis. El sentido contrario, es cierto. Y es algo tan ilógico porque, pues, ¿quién va a huir de la presencia de Dios? Y es algo que, por supuesto, Jonás podría entender en la teología, pero el corazón humano es caprichoso. Fíjate, en el capítulo 1 es interesante que en esa misma barca que él tomó para ir en sentido contrario, se metió hasta mero abajo. Sí, y se duerme. Y se quedó dormido como si nada. Y aquellos pobres marineros que les vieron la tormenta y que se anegaban, bueno, querían saber qué pasó. Bueno, es interesante ver cómo muchas veces encontramos una depresión que pudiéramos llamar situacional. Así es. No es una enfermedad, no es algo que simplemente está en mi cerebro, es algo que surge por los pasos de desobediencia que estoy dando. Y por eso se fue a dormir, para escaparse de su realidad. Muchas veces la gente deprimida está así como dormida, sí. Está como en pijama, está como sin el apetito de hacer las cosas. Le pierden el entusiasmo a todo. Sí. Absolutamente a todo. Pero una vez que los marineros descubren que por culpa de él estaba toda esa tormenta, ¿te acuerdas de lo que hicieron? Sí, lo que pasa, comenzaron a echar suertes para ver de quién era la responsabilidad, ¿no? Y después ya despierta, dormilón, y lo sacan. Lo sacuden. No solo lo sacuden, lo echaron al mar. Lo echan una vez que se dan cuenta de que él mismo les dice, ¿saben qué? Pues es que yo estoy huyendo de Dios. Yo soy de Israel y yo conozco al Dios que creó los cielos y la tierra. Y la bronca es conmigo. No, pues vamos al mar. Y lo arrojan al mar. Estamos escuchando La depresión de Jonás. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos. Queremos invitar a todos nuestros amigos a que nos busquen en el internet como programa Visión 2020.blogspot.mx. Ahí podrán tener acceso a nuestros programas, escucharlos en línea y también hacernos llegar a través del correo electrónico o del Facebook sus mensajes. Doctor, continuando con la historia de Jonás, vemos que este hombre estuvo viviendo una depresión que ejemplifica perfectamente bien lo que ya llamábamos la depresión situacional. Situacional, correcto. Que es el resultado directo
del pecado. Así es, De la desobediencia. Caminando mal. Sí, correcto. Jonás, por un lado, fue un hombre llamado por Dios, pero a la vez termina su vida enfurecido, amargado y en las profundidades de la depresión. Fíjate que sí. El primer paso que Dios se llama desacatar, desobedecer. Correcto. Y eso nos lleva al segundo paso. Así es. Y el segundo paso es el desasosiego. Jonás reconoció que el juicio de Dios había caído sobre él y que quizás perdería la vida porque ya se encontraba dentro del pez. Bueno, resulta que una vez que va en la barca, una barca llena de tripulantes y que está en medio de una situación de un temporal terrible, están tan asustados que comienzan a invocar cada uno a sus dioses, lo despiertan, él les confiesa pues que está huyendo, que el problema que están viviendo todos es a causa de él, y esto nos deja ver que cuando una persona en la familia tiene depresión, toda la familia se ve trastornada. Todos son no es un problema todos somos individual, trastocados. es una enfermedad familiar. Y entonces, bueno, la decisión es echarlo al mar. Así es. Una vez en el mar, pues viene la calma a esta barca, pero no a la vida de Jonás. No. Resulta que es tragado por un gran pez y dentro de este pez nos dice la escritura que este hombre pasa 3 días. Así es. 3 días y 3 noches dentro del pez. Y ahí él reconoce que el juicio de Dios había caído no sobre Nínive, sino sobre él. ¿Y qué dice Jonás 2:2? Fíjate cómo él clamó en su angustia. Léelo, por favor. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y fíjate qué interesante. Aún en el vientre del pez, ahí estaba Dios. Increíble. Dios le habló ahí. Y no solo en el vientre del pez, sino en la desobediencia. Por eso, sí, pero ahí le estaba hablando. O sea, ahí te da lo que tú acabas de decir hace unos momentos. ¿Quién se va a poder esconder de Dios? Nadie, nadie. Y no importa dónde estés, Dios te va a ver. Cuando una persona está sumergida en lo más profundo de la depresión, el gran recurso es clamar a Dios. Así, ahí es la salida, el primer paso para salir. Clama a mí y yo te responderé. Y ahí entra la declaración. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? El capítulo 3 de este breve libro de 4 capítulos nos habla acerca de una declaración poderosa de Jonás. Jonás, finalmente, y derivado de la gran circunstancia, terrible circunstancia que vive, se resigna a obedecer a Dios. Y entonces lo que hace es que proclama la verdad divina, va a Nínive, porque el pez lo arroja, lo vomita, lo escupe al tercer día, justo enfrente de Nínive. Y él va de norte al sur, del este al oeste, predicando el mensaje del arrepentimiento. ¿Y qué sucede? Lo sorprendente. Los 120,000 habitantes, el rey, ahí en la autoridad máxima, puso a ayunar a todo mundo, aún a los bebés. ¿Y qué pasó? Hubo arrepentimiento y Dios no los destruyó. Se arrepintieron y hubo bendición, hubo salvación para ellos. Pero eso le trajo una depresión más profunda a Jonás. ¡Qué terrible! Curiosamente, el capítulo 4 no es un final feliz para Jonás, sí para Nínive, pero Jonás se enoja con Dios por haber perdonado y de hecho le reclama, por eso no quería predicar, porque sabía que tú los ibas a perdonar. Fíjate qué increíble. Ahora pues mira lo que dice Jonás 4:3. Oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. A ese grado llegó a pedirle a Dios, ¿tú crees? Jonás llega al grado de autoconmiseración y entonces hace esta declaración triste. Jonás 4:9 dice, mucho me enojo hasta la muerte. Fíjate, a ese grado llega la depresión. Y recordemos que uno se convertirá en vil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.